Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Después de unos días algo complicados para continuar con este propósito de compartir mi experiencia espiritual, vuelvo nuevamente a retomar eh, y compartir información que seguramente va a ser de mucha importancia y de guía para las personas que están en este proceso o que están comenzando. Y hoy quiero comentarles, contarles cómo yo viví las fases de la conexión, eh, poderlas identificar. No es fácil al comienzo, pero sí poco a poco, con todo lo que uno vive y contrasta con otras personas que han vivido también la misma experiencia, puedes identificar cuáles fueron las fases que tú viviste. Generalmente las fases son iguales para todos, pero en algunas las llamas pueden avanzar más rápidamente o detenerse o generar un bucle y no salir de ahí. Pero todos pasamos prácticamente por las mismas situaciones. En mi caso, cuando yo comencé con esta conexión y cuando hablé con él por primera vez, me llamó la atención. Me llamó la atención sentir que conecté con él de una manera diferente. Su voz retumbaba en mi cabeza, me llamó mucho la atención. Y a pesar de que yo no estaba buscando ningún tipo de relación y ningún tipo de amistad en ese momento, el hecho de querer uno socializar, suceden cosas que a veces uno no entiende. Y lo que sucedió con él fue que efectivamente después de que comenzamos a hablar, a compartir, me fue envolviendo en una locura que yo no entendía porque de pronto empecé a sentirme atraída. A veces me sentía mareada por esta persona, mareada en el aspecto en que parecía que me hubiese tomado una botella de vino y yo andaba con mi cabeza dando vueltas. No propiamente por algo que esta persona hubiese hecho, sino porque era una sensación corporal, ¿no? Comenzamos a conversar, a conocernos y era muy bonito, pero yo me sentía tan familiarizada con esta persona que no entendía el porqué, pero me dejaba llevar. Era como me envolvía en la situación. Empezamos a conversar, pero de repente él se alejaba, no me escribía, no me hablaba. Nosotros no estamos cerca, estamos lejos. Y cuando esto sucedía, a mí me entraba una ansiedad horrible, una inquietud de querer saber cómo estaba, de por qué no me llamaba. Y parecía que me estaba saliendo yo de lo que yo generalmente estaba enseñada, estar muy a mi lugar, muy puesta en mis cabales, muy consecuente con lo que pensaba, pero aquí no había esto. Me sacaba de ese confort y mis emociones subían y bajaban como si fuese una montaña rusa. Y entraba en momentos de ansiedad muy feos que yo no me explicaba. Y de cierta manera, esa ansiedad estaba llena de emociones que él me generaba. Después de un tiempo, pasé mi primera noche oscura del alma. Esto sucedió el 14 de febrero del 2020 y recuerdo claramente que ese día, que era el Día de los Enamorados, no me escribió, no me llamó, y para mí fue un dolor como que, ¿pero por qué? Si yo le he dicho, le he expresado que él es especial para mí y no lo quería entender, pero me afectaba mucho a mí.
Y creo que fue el momento en el que caí muchísimo más en depresión, porque no encontraba coherencia en todo lo que me estaba pasando. Al caer en esa noche oscura del alma, lloré mucho, me deprimí y durante ese proceso emocional eh, vinieron los ángeles a salvarme. Vino un ángel hermoso, muy alto, entró a mi habitación y me tocó el brazo, me tocó el corazón y toda la tristeza y el dolor que yo sentía inmediatamente se desvaneció. Me quedé dormida y al día siguiente solamente me desperté con una felicidad y una paz en mi corazón porque empezaron a hablarme. Yo pensé que me estaba volviendo realmente loca por la situación, pero no fue así. Me dieron sus nombres, sucedieron cosas muy místicas que realmente eso daría para otro tipo de video o de audio porque es muy especial. Pero tuve ese despertar de alma después de ese momento y lo que me llevó esa situación tan bonita y tan mística fue a seguir explorando información para buscar respuestas del por qué yo estaba pasando por esto, cuál era el propósito, porque definitivamente no era yo quien estaba actuando o venía actuando hasta ese momento. Em, comencé a, me presentaron, mis ángeles me presentaron oráculos para que yo pues empezara a canalizar información con ellos, así que empecé a desarrollar habilidades espirituales, la canalización de mensajes por medio de oráculos, entender que también me mandaban mensajes telepáticamente, fue difícil aceptarlo porque en algún momento dije me estoy volviendo loca ya. Pero pues con el tiempo uno se va dando cuenta que no es así. También empezó a surgir mucho mensaje con números repetidos, con números espejos, y me decían anótalos. Y lo que yo hacía era anotarlos para buscar un significado, una respuesta de esos números. Y efectivamente también me hablaban por allí. Buscando más respuestas porque definitivamente no podía quedarme con una sola información porque pues no dejo de ser humano. Me fui a estudiar la filosofía de los Vedas para tener un conocimiento más intrínseco, más propio, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y llegué a la información de los Vedas, del cual me sentí sumamente atraída. Estudié pues por más de 5 años hasta hoy y lo que encontré allí fueron respuestas totalmente claras y me siento súper afortunada de haberlo hecho porque ha sido mi guía en este proceso. Allí descubrí que tenía un legado de sanación familiar importante y un trabajo de amor propio también sumamente importante. Y entendí que si uno no trabaja en uno mismo, definitivamente afuera no va a ser o no se va a encontrar uno con los momentos ni las personas correctas. Así que empecé a trabajar todo lo que involucra el amor propio, el autoconocimiento. Y también vi que allí registraba la conexión con mi divino masculino de otras vidas. Hay tanta información en los Vedas que definitivamente te ayuda a abrir tu libro de vida, cómo llegas, con qué estrellas llegan que te acompañan, cuál es la energía de los planetas que te guían, cuál es el planeta que genera mayor karma en tu vida, bien sea positiva o negativa, cuál es tu dharma, cuál es tu propósito. Y definitivamente ha sido una guía súper importante para mí. Así que en esa etapa
empecé a buscar muchas respuestas y también la manera de cómo debía ser mi proceso de sanación familiar y propio. Entonces, con mayor conciencia empecé a hacer muchas cosas que me ayudaban y me permitían poder sentir que iba avanzando en mi sanación. Y definitivamente se siente que uno va sanando cuando empieza a sentir paz y armonía en su vida, en cosas que antes no las tenías o pensabas que las tenías. Te sientes más ligera. Y en ese espacio de todo esto que voy, vengo, pregunto, busco información, despertar de conciencia, tenía una danza kármica con mi DM. Nos veíamos, hablábamos. Cuando estábamos juntos venían las pruebas que pues son las que te confirman si sanas o no en lo que estás trabajando. Y obviamente cuando todavía no has sanado completamente, viene la separación. Después de ese tiempo regresas. Algo muy importante que sí vale la pena aclarar, y es que esta es una conexión donde el ego no puede surgir. Si bien es cierto, hablamos de amor propio, que es muy importante para poner límites sanos, el ego es algo que impide la evolución de esta conexión. Así que en esa danza kármica, si hay ego, las separaciones pueden ser muy, muy extensas. Pero si hay humildad y uno pide la guía de Dios, de los ángeles, de los guías espirituales, esa danza es menor y viene pues la sanación definitivamente, con más conciencia. Después de todas estas pruebas, del ir y de venir, de la danza kármica como yo le llamo, viene un segundo despertar del alma para las divinas femeninas, porque somos las líderes de la conexión, somos las que despertamos, las que entendemos. Mientras tanto, mientras que uno recopila toda la información, ellos no saben qué es lo que sucede. Saben que somos especiales, pero no entienden por qué. Y en ese momento en que sucede este tipo de despertar, vienen con viajes astrales, cosas místicas, situaciones místicas que son muchísimo más fuertes y más potentes. Y afianzas tu conexión con los ángeles, con tus guías. Empiezas con viajes astrales, sueños, canalizaciones intensas, y empiezas con el desapego, con la renuncia perfecta. No es renunciar a tu llama gemela, no es renunciar a tu conexión, no es renunciar a tu vida, sino dejar todo aquello, todas esas capas que no permiten que una pueda avanzar correctamente en este proceso, inclusive en el apego obsesivo hacia tu divino masculino, o de pronto a hábitos en los que uno creía que era normal y no, los empiezas a dejar, amistades, alimentación, música, videos, noticias, películas. Hay un desapego durante todo el proceso, pero en este segundo despertar el desapego ya es más llevadero. Lo aceptas y agradeces. Cuando ya la divina femenina está en su centro y logra tener el balance de sus emociones, de su mente y de su cuerpo, el divino masculino comienza a sanar. En el interín ellos han recibido una que otra información, pero todo depende de la evolución de la femenina. En este caso, si la femenina ha hecho un trabajo auténtico con conciencia, con guía de Dios, todas esas piezas que estaban desordenadas empiezan a ponerse en orden. Y el divino masculino comienza a sanar en hábitos, en comportamientos. Yo tengo un divino masculino, un divino masculino que no habla mucho,
Es totalmente callado en el aspecto en que no expresa sus emociones y es difícil eh, ver su evolución, pero lo ves cuando notas que ha cambiado hábitos, habla de otra manera, más consciente, y eso es muy bueno. Eso da una señal de que la evolución de sanación va por buen camino. Cuando esto sucede, la divina femenina tiene que trabajar en dar servicio espiritual, guiar a otros. Se te empiezan a aparecer personas con el mismo tipo de conexión que tú tienes y debes empezar a compartir la información. De manera no tan pública, porque durante todo el proceso podemos ser atacados por energías oscuras, como me sucedió a mí la semana pasada. Por eso continué, así tuviese miedo, así el dolor corporal no me permitiera levantarme de la cama o que mi voz no fluyera de manera correcta. Lo hice porque definitivamente es algo que yo debo hacer. Cuando damos ese servicio espiritual incondicional y con el amor inmensamente grande para guiar a otros, ahí es cuando la unión de estas dos almas llega. Es importante notar y resaltar que nada de esto se tiene que hacer con la intención de la unión, sino de la sanación y de la expansión del amor incondicional. Eso es importante. Si no somos sinceros y hay hipocresía en el proceso, solamente esperando la unión, el proceso se puede retrasar. Las fases se bloquean y pues eso no es lo que queremos. Por eso todos los días hay que integrar a Dios en la vida, en medio de la meditación, a los ángeles, a tus guías espirituales, pidiéndole guía. Definitivamente sin esto es difícil, porque en esta dimensión en la que estamos terrenalmente hay mucha información que te puede sugestionar. Por eso es importante tener una alimentación correcta, una meditación diaria, tener disciplina, tener una estructura de todo lo que haces. Y poco a poco se van cayendo todas esas capas que nos pesan, que nos bloquean, y seguir avanzando para cumplir el propósito divino. A veces uno pregunta por qué este tipo de conexión tan compleja, pero solo el que lo vive y lo entiende recibe respuestas. Y entiendo hoy día conscientemente que esta conexión tiene una sanación inmensamente grande para todas las personas y todas las almas que habitan en este mundo. Somos un mundo lleno de amor, y como tal tenemos que recuperar el amor correcto, no el amor superficial y terrenal, que definitivamente lleva a equivocaciones. El amor sincero, correcto, incondicional es el que Dios nos enseñó. Y el divino masculino y el divino femenino somos eso, la energía de Dios, el amor incondicional, la unión perfecta. Así que, teniendo claro esto, yo asumo la responsabilidad que asumí antes de reencarnar, y definitivamente trabajaré y seguiré trabajando para guiar y compartir esta misión tan importante y estas conexiones tan importantes, y que podamos retomar lo que realmente es el amor. Bueno, eso es lo que quería compartir hoy. De verdad espero que esta información llegue a las personas correctas, y les envío mucha luz y mucho amor de Dios para que pues cumplamos nuestro propósito. Un abrazo.